Pues buenos días a todos. Una vez más os damos las gracias por acompañarnos en este evento, en este encuentro ejecutivo que hacemos para la Administración Pública. Un encuentro que organizamos desde BITIC y que, BITIC es la plataforma de innovación y tecnología de las administraciones públicas, así que os doy la bienvenida a todos y también os invito a que sigáis informándoos en nuestra web, en www.bitic.es, y a que forméis parte de nuestra comunidad si es que todavía no lo habéis hecho. Y bueno, lo primero, dar las gracias a todos una vez más que estáis aquí y pasamos a comentaros cuál va a ser el tema que nos ha reunido a todos nosotros hoy. Precisamente hoy vamos a abordar un tema que yo creo, espero que veáis la pantalla, sí, perfecto. Creo que es un tema apasionante y más en estos momentos, y es que vamos a tratar de analizar cuál es el estado de la ciberseguridad en las administraciones públicas. Es un encuentro que vamos a realizar gracias a la colaboración de Comstrike, Checkpoint, Symantec y Akamai. En él lo que vamos a describir es, gracias a también un barómetro, el barómetro de la ciberseguridad que hacen desde Adjudicaciones TIC, vamos a tratar de ver cuál es el estado actual de la salud de la ciberseguridad en nuestra administración pública, que relativamente es bastante bueno, y me refiero a que afortunadamente se están dando varios elementos, como sería, pues toda la vertebración que se está haciendo desde el CNN, la aprobación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, y todo esto hace que la salud que tenemos ahora mismo sea bastante buena, como decía. Pero esto no quita para que los ataques sigan siendo una constante y cada vez más teniendo a la administración pública como objetivo. La administración pública, nuestros organismos públicos, hemos visto que incluso por condiciones geopolíticas y guerras, cada vez están más en el punto de mira de los ciberdelincuentes y sobre todo tienen dos riesgos. Uno sería imposibilitar, ¿no?, el uso de los sistemas y el robo de la información. Por eso las fórmulas que encontramos normalmente más habituales dentro de los ciberataques a la administración pública, pues van a ser eso, ataques de denegación de servicio, pero esto no quita para que también estén expuestas pues, a cualquier otro tipo de ciberataque, como puede ser el ransomware. Para evaluar precisamente la situación de la ciberseguridad en la administración pública, como decíamos desde BITIC, vamos a ver los aspectos más importantes que destaca el barómetro de ciberseguridad que ha realizado Adjudicaciones TIC. Vamos a ver cuáles son los retos y las mejoras que podrían implementar las administraciones precisamente para sellar de mayor forma su seguridad. Y para ello contamos hoy, con Carlos Canitrot, que será la persona que nos cuente las principales conclusiones de ese barómetro, que es el director de consultoría de Adjudicaciones TIC. Buenos días, Carlos. También nos va a acompañar Alberto Pérez, Major Account Executive de Akamai. Alberto, buenos días. También tenemos con nosotros a Miguel de Castro, Sales Engineer de CrowdStrike. Tenemos también a Josep Nicolau, Regional Technical Sales de Broadcom Software. Y por último, y no menos importante, tenemos a Juan Manuel Granda, Major Account Manager de Checkpoint. Entonces, yo, sinceramente, lo mismo, daros las gracias a todos por acompañarnos y creo que podíamos empezar de la mejor manera, que es conocer de la mano de Carlos Canitrot, el director de Adjudicaciones TIC, cuáles son esas principales conclusiones o cuál sería ese estado de salud que tiene nuestra administración pública a nivel de ciberseguridad. Así que, Carlos, gracias y si quieres te doy paso para que puedas ponernos un poco en situación. Muy bien, Mar, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a los patrocinadores y asistentes por estar aquí. Bueno, pues has hecho una buena introducción, Mar, y la verdad que lo que deja patente es la criticidad de la ciberseguridad para la transformación digital de las administraciones públicas. El Plan España Digital 2026 lo deja patente, pero además también conocemos otros planes transversales que inciden en esta línea de actuación, como son el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. También somos conscientes de la enorme cantidad de datos que diariamente gestionan las administraciones públicas y los retos que esto que plantea en cuanto a seguridad y a la privacidad el tratamiento de estos datos. También conocemos, y ha salido en la prensa, hackeos y ciberataques pues muy sensibles para los ciudadanos, como el que se produjo en el SEPE o el que más recientemente se produjo en el Ministerio de Hacienda, ¿no?
Luego hay otros hackeos que son quizá más mediáticos, como el del teléfono del presidente del gobierno o los teléfonos de algunos de los ministros actuales, ¿no? Y esto, bueno, pues al final lo que nos plantea es decir, oye, ¿cuánto se está invirtiendo realmente en las administraciones públicas o qué están invirtiendo realmente las administraciones públicas en todo lo relacionado con ciberseguridad? Y aquí, bueno, donde os voy a dar ciertos datos que están, lógicamente, son los del barómetro, que están bueno, situados o actualizados a 30 de junio, el primer semestre de este ejercicio. Y la verdad que fueron unos muy buenos datos. La cifra que nosotros procesamos alcanzó los 121,13 millones de euros. Esto supuso casi un 5,2% sobre el total de la inversión acumulada primer semestre de 2022. No podemos olvidar, además, que la cifra de inversión en tecnologías de la información y la comunicación se está incrementando cada trimestre y está alcanzando unos valores, la verdad que excepcionales, ¿no? En concreto, en este primer semestre de 2022 se superaron por primera vez en la historia de, bueno, pues de las inversiones TIC en las administraciones públicas los 2.000 millones de euros. Nunca se habían superado en un primer semestre y alcanzaron 2.337 millones de euros. Por eso este 5,2% que suponen esos 121 millones invertidos en ciberseguridad es una cifra realmente espectacular. Esta cifra se distribuyó en un 72% mediante licitación, por así decirlo, por contratos abiertos, simplificados, restringidos y negociados, y el resto, el 28% restante, eran adquisiciones a través de los acuerdos marco de la Dirección General de Racionalización. En total, 351 adjudicaciones que completan o que totalizan esos 121 millones de euros bueno, invertidos en ciberseguridad. ¿Cómo se distribuyó por los diferentes tipos de administración pública? Bueno, pues AGE fue la que más bueno, pues atrajo esas inversiones, con casi un 75%. El entorno autonómico, bueno, pues aunó el 11,5%, un 11,5%, y el restante 14% se lo llevaron las entidades locales, que curiosamente se posicionan en segunda posición, en el segundo lugar de este podio, ¿no? Es cierto que en este caso AGE licitó y adjudicó un contrato muy importante, que era el Centro de Operaciones de Seguridad de la Administración Central, con casi 40 millones de euros, y lógicamente pues ese 75%, ese casi 75%, bueno, pues, suma para llegar a esa cifra, ¿no? Pero siempre la Administración Central, bueno, pues está liderando un poco las inversiones en esta tecnología. Por zonas, bueno, pues fueron Madrid, Cataluña y Andalucía las tres comunidades que más licitaron en temas de ciberseguridad, tanto hardware como software como servicios gestionados, seguido de Valencia, Galicia y Asturias. Hay dos comunidades autónomas, Navarra y La Rioja, en las que no hay inversiones en este periodo. Vamos a ver, no significa que no invirtieran nada en ciberseguridad, significa que la forma en la que nosotros tenemos de procesar estas cantidades, que es, nosotros gracias a la lectura de los pliegos sabemos cómo, sabemos qué tecnologías y qué categorías se está licitando en cada una de las licitaciones, y para hacer este barómetro lo que hacemos es, bueno, computar la categoría que más peso tiene en esa licitación o en esa adjudicación. Con esto significa que estas dos comunidades, Navarra y La Rioja, pues no tenían o no tuvieron, no han licitado ningún contrato en el que la ciberseguridad sea predominante como categoría de esas licitaciones. En la parte de los organismos más licitadores, bueno, pues lógicamente el AGE son organismos del AGE, está la Secretaría General de Administración Digital, lógicamente con ese contrato que hablábamos antes del SOC de la Administración Central, está AENA y está la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, como los tres organismos más importantes. Dentro del entorno comunitario o autonómico, pues está Madrid Digital, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana.
Y como organismos más inversores dentro del entorno local, de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, está el Ayuntamiento de Madrid y Transportes Metropolitanos de Barcelona. Y bueno, pues estos son las perlas que os quería comentar para un poco situarnos en el escenario. Y Mar, te paso el control. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad, como vemos, bueno, pues unas conclusiones, unas cifras que muestran que cada vez la inversión en ciberseguridad por parte de los organismos públicos toma más importancia, tiene más protagonismo. Y yo ahora quería daros el paso a vosotros, que sois los expertos, precisamente para que nos digáis si en ese día a día, bueno, pues cómo estáis viendo esa política de ciberseguridad de la administración pública, los datos que daba Carlos, si lo comprobáis en vuestro trabajo diario y en vuestra relación con los organismos públicos. Y para ello, bueno, pues quería darle de nuevo la bienvenida a nuestros ponentes y vamos a empezar, yo creo, por Juan Manuel. Juan Manuel, buenos días. Juan Manuel, como decía, es Major Account Manager en Checkpoint. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues Juan Manuel Granda, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones acerca de cuál sería ese estado de la ciberseguridad que nos comentaba Carlos y el que tú ves en tu día a día con la administración pública? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes y a vosotros en ByTIC por tener la oportunidad de hacer un poco este ejercicio, ¿no?, de reflexión que siempre nos lleva un poco a mirar el pasado, presente, futuro, ¿no? Que es un ejercicio interesante y que sin duda hay que hacer continuamente y en profundidad en ciertas ocasiones. Yo, mira, si tuviera que resumir en una palabra mi impresión sobre el estado de la ciberseguridad en las administraciones públicas en general, la palabra, pensando en esto que me viene a la cabeza, es de transición. Em, ¿Por qué? Porque es verdad, yo creo que estamos bastante de acuerdo en que las inversiones que se están haciendo y digamos todo lo que el trabajo que está haciendo la administración a todos los niveles, efectivamente, es un reflejo de una concienciación, y como decía, a todos los niveles de gestión, incluso personal, las personas, los distintos tipos de administración, la central, autonómica, local, etcétera. Y de hecho se está no solo concienciación, sino que se está también, esa concienciación es real, es decir, no busca una pose. Yo no veo en mi experiencia con las personas con las que trato una pose de, bueno, vamos a hacer o a contratar y que se note que se está haciendo algo o por cumplimiento normativo, pero realmente no hay una solidez detrás, sino que el interés, la inquietud y la concienciación es real y además se está llevando a la ejecución, ¿no? Y esa transición, o sea, se está ejecutando, se está notando bueno, como en los datos que comentaba Carlos, ¿no? Esa transición, el reto que tiene es que es de pasar de unas características, digamos así, parceladas, tradicionales, acotadas, provenientes de bastante tiempo atrás. Podemos hablar tranquilamente de 2 décadas y pensar en seguridad perimetral, y sé que voy a mencionar palabras que para muchos en este momento ya empiezan a ser como, bueno, esto es el pasado, sí, pero es también una realidad presente de la que somos conscientes que hay que evolucionar. Es decir, seguridad perimetral, antivirus, firmas. Bueno, lo pongo en la parte de los usuarios aquí o en mi data center o en mis comunicaciones perimetrales, y voy a poner un esto o un lo otro, digamos, de pensar en esos términos se debe transicionar, y yo creo que la administración es consciente y lo está haciendo hacia algo más transversal, más estratégico, con un enfoque global que toque todos los ámbitos, los servicios, las aplicaciones, las infraestructuras, los usuarios, las personas, el personal de TI, la colaboración público-privada, etcétera, etcétera. O sea, que realmente sea transversal tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista organizativo, como desde el punto de vista procedimental, ¿no? Y al haber esa sensibilidad, pues bueno, es un buen comienzo, ¿no? Pero, bajo mi punto de vista, no es que quiera ponerle un pero sí hay que contemplar o considerar que estamos en transición, porque de hecho, tanto las formas de trabajo,
y la aparición de amenazas sofisticadas, complicadas, complejas, etcétera, la transformación digital, la innovación que se requiere en la atención al ciudadano y el cumplimiento de sus deberes, etcétera, etcétera, nos lleva a un reto muy amplio. O sea, cuando estoy hablando de algo, es muy fácil decir, es un poco como pedir la paz mundial, o sea, se dice rápido, pero ¿cómo lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, esos retos, como decía, son técnicos. El sector público, como bien mencionabas, además tiene una exposición particular porque tiene un impacto, por supuesto, el reputacional, pero también en el cumplimiento de la atención al ciudadano, del cumplimiento de los deberes del ciudadano. Y todo esto son mensajes que los propios responsables de la administración pública son perfectamente conscientes. Además, cuando se quiere un enfoque global y coordinado como se quiere, pues no es fácil. Ya puede tener su miga, como sabemos todos que tiene, la coordinación dentro, en el seno de la AGE, ¿no? De la Administración General del Estado, pero es que introduces en la variable también coordinarse con comunidades autónomas y con diputaciones y ayuntamientos. Las iniciativas que seguro luego mencionaremos, pues son retadoras, ¿no? Entonces, y luego, además sobre esto, pues le podemos poner el sustrato del marco legislativo, ¿no? Que siempre sigue unos tiempos y unas dinámicas que hace que la velocidad a la que la administración, los responsables técnicos querrían poder diseñar y ejecutar sus medidas en torno a la ciberseguridad no vayan a la velocidad a la que se les echa encima las amenazas y la sofisticación de estas. Entonces, son retos importantes. Y estoy seguro de que saldrán muchos aspectos en esto en los próximos minutos, pero para mí, pues estos son un poco los aspectos principales, ¿no? Como punto final, por mi parte, en esta visión general, desde luego, como decía, no me cabe la menor duda de que hay iniciativas, hay un compromiso claro tanto de los profesionales públicos como de las empresas privadas que sentimos que tenemos que poner un grano de arena por concienciación social, ya no más allá de lo profesional o de lo estrictamente personal, ¿no? Sino de concienciación de la importancia, de la relevancia que tiene como aportación a la sociedad. Se nota en las iniciativas claramente, efectivamente, del CCN, de la SGAD, de las propias comunidades autónomas, la búsqueda de esa coordinación, ese enfoque global, generar un marco legal que cambie esa normativa y que permita la gobernanza y la incorporación rápida de soluciones potentes que hagan frente a la situación en el mundo de las ciberamenazas. Y además hay actuaciones muy concretas y claras que yo creo que están despegando ahora, o sea, que está muy bien, porque no se están pensando. O sea, ya hemos pasado o seguimos avanzando, pero ya se pensó tiempo atrás y se están viendo la luz, pues este año el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, las iniciativas de la Red Nacional de SOCs y otras cuantas más que demuestran y manifiestan claramente que hay acciones concretas orientadas hacia superar o avanzar en esa transición que comentaba. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu punto de vista, por tu reflexión. Yo no sé si estás en la misma línea, Miguel de Castro, discúlpame, Miguel. Buenos días, mil gracias por estar con nosotros. Miguel de Castro, que es Sales Engineer de CommStrike. Concienciación real, compromiso real. ¿Cuál es un poco tu visión de este momento de la salud, de la ciberseguridad de la administración pública? Sí, comparto con el compañero su reflexión. Es cierto que estos 2 últimos años, sobre todo, se ha visto una evolución, querer tratar de modificar las cosas, de actualizar los sistemas. Venimos de años de utilizar tecnologías de un tipo. A todas luces esas tecnologías están obsoletas, no funcionan. La propia evolución de las amenazas ha hecho que ya este tipo de sistemas antiguos, antivirus tradicionales, basados en firmware y demás, no funcionen. Y entonces, primero es cierto que el sector privado hace 4 o 5 años ya comenzó este camino. En el sector público lo estamos viendo estos 2 últimos años y no solamente hay un compromiso y una intención real, sino que ya se ven muchos organismos que están trabajando en desplazar estas soluciones antiguas que no son capaces de proteger sus sistemas para reemplazarlas por soluciones de nueva generación que sí están actualizadas y que sí son capaces de
bueno, pues de resolver o de enfrentarnos a todo este tipo de amenazas avanzadas. Las problemáticas, un poco las de siempre, ¿no? Al final, las instituciones públicas son complejas, son distribuidas, son muy heterogéneas y tienen la complejidad de que no solamente están interconectadas entre ellas, sino que ofrecen, como decía el compañero, servicios al público, es decir, tienen que aportar sistemas a los cuales pueda el ciudadano conectarse hacia estas instituciones, ¿no? El problema al final es que tienen muchísimos vectores de entrada por los que un atacante puede entrar. Si una organización pública se ve afectada, puede servir de vía de entrada hacia otra organización pública, entonces esto genera un problema, ¿no? El otro problema que nos encontramos en el sector público, pues que están sujetos, como no puede ser de otra forma, a procesos de contratación escrupulosos y debidamente organizados, pero que también ralentizan los procesos finales de compra, ¿no? Y luego el tema de... Hay dos cuestiones también importantes a la hora de enfrentarnos a securizar este tipo de entornos. Uno es que el organismo público está acostumbrado a pagar un precio muy bajo por soluciones tradicionales que ya no valen para nada, ¿no? Entonces, bueno, cuesta un poquito que vean, que entiendan que ya no es lo mismo, ya no están comprando un antivirus tradicional que está basado en firma y que lo que no esté en la firma no lo voy a ver, ¿no? Ahora tiene otro tipo de soluciones. El implementar soluciones de nueva generación implica que muchas de las soluciones de las que disponen están obsoletas, ¿no? Entonces, bueno, tienen que hacer un cambio total en su forma de pensar al respecto de cómo reemplazar todo este tipo de tecnología obsoleta. Principalmente son estos los problemas, ¿no? Problemas de tiempo, como digo, por los procesos que deben de estar regulados y deben de ser así, pero al final provocan este problema de retraso en tiempo, el precio y finalmente todas las soluciones de nueva generación están pensadas en términos de escalabilidad. Muchas de ellas trabajan en entornos cloud. Tradicionalmente la organización pública ha sido muy reticente a utilizar soluciones que lleven datos, que lleven telemetría a un entorno cloud, al margen de que estén en un espacio europeo, que tengan certificaciones en ese nivel alto, es decir, todavía hay que cambiar un poco esa forma de pensar. Muchas ya han adoptado estas soluciones, pero todavía hay algunas un poco reticentes, ¿no? a adoptar este cambio. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de lo que hemos visto estos 2 últimos años en ese cambio real que se está produciendo. Muchísimas gracias, Miguel. Miguel nos habla también de transición. Yo no sé si Josep va a estar en la misma línea. Josep, ¿te tenemos por ahí? Hola Luis, buenos días. Te vemos perfectamente y te oímos. Josep, buenos días de nuevo, darte las gracias, Josep Nicolau, de Probat con Software. ¿Cuál sería un poco tu análisis en la línea de lo que están comentando los compañeros? ¿Qué ves tú? ¿Cuál es el estado de la ciberseguridad de la administración pública ahora? Bueno, yo veo también, alineado con lo que comentaron mis compañeros, ¿no? También veo una transformación digital de la administración pública y como no la ciberseguridad tiene que ser y es un actor principal de esa transformación, ¿vale? Entonces, eso es lo que vemos. El primer punto no ya a nivel de herramientas de las firmas, de las no firmas, sino a nivel organizativo, de un esquema nacional de seguridad que, bueno, la primera versión 2010, pero ahora una nueva actualización que nos pone como líderes o punteros a nivel Europa a nivel de normativas, que intenta potenciar y dar un framework a toda la ciberseguridad, pero también a nivel autonómico vemos que las autonomías también crean agencias. En Cataluña teníamos la agencia de ciberseguridad desde hace más de 10 años, pero Ibergal también se crea, la Comunidad de Madrid también anuncia que va a crear una agencia de seguridad, también en Andalucía se crea la agencia de seguridad, quiere decir que a nivel organizativo se le da una relevancia importante y eso ya es indicativo de que es un actor, ¿no? de esa ciberseguridad. Entonces ya más allá de ese punto organizativo, pues como lo vemos también, pues que esa transformación digital, evidentemente el puesto de trabajo es importantísimo porque es el punto principal de ataque, ¿no? Y ahí detrás de ese puesto de trabajo están las personas, por tanto cualquier programa de ciberseguridad tiene que empezar por concienciamiento de personas, formación, que sepan lo que es un phishing, cómo reaccionar a esas campañas, ransomware, tipos de ataque.
Y luego, evidentemente, pues una plataforma robusta de endpoint, eso sí vital, ¿no? Eso lo comentaba el compañero de CrowdStrike, las nuevas tecnologías que alinean no solo las firmas o mecanismos de detección, sino inteligencia artificial y otros mecanismos de correlar información de distintas fuentes para detectar tipos de ataques. Ese es un vector importante, ¿no? Pero luego también otro vector importante es que estamos en la realidad de que la sociedad se ha transformado. Ahora el teletrabajo es algo habitual, las administraciones ya sí que están moviendo datos a la nube y vemos que están compartiendo datos. Entonces, el enfoque de la seguridad ya tiene que cambiar, ya no es defensa en profundidad, como decía el compañero de checkpoint perimetral, defensa en profundidad y demás, sino que tiene que haber unas medidas distintas, ¿no? Como ejemplos, por ejemplo, pues, ¿para qué tengo que tener VPNs para que se conecten a mis centros y luego el usuario tiene que conectar datos que están fuera, ¿no? Pues quizá soluciones de otras temporales pueden venir bien para mayor eficiencia y evitar latencias. Y estamos viendo pues, que también es mover datos a la nube, pues implica tener también un enfoque de cómo moverme, ¿no? Y ahí sí que es verdad pues, que los analistas como Gartner, con su aproximación de SASE, de seguridad, seguridad en la nube, ¿no? Y lo que antes eran proxies en on-premise, ahora son servicios que se dan desde la nube, o el mismo Forrester con la aplicación Zero Trust, que pone el dato y las personas en el centro de la seguridad, pues es un enfoque que va en esa línea de transformación digital, ¿no? Y más allá de firmas o antivirus del puesto de trabajo, la transformación es mucho más amplia. Y pasa también porque la seguridad ya no se vea como algo que tengo en mi data center, sino que se empieza a consumir como un servicio que el proveedor da desde la nube, con mayores garantías, con menor coste de propiedad y con una eficiencia mayor, ¿no? Entonces es un poco la evolución que vemos, ¿no? Que la información, las informaciones se están transformando, la empresa privada quizá está liderando más banca, telecomunicaciones, pero la empresa privada pública también va detrás de esa línea. Y por otro, las soluciones de seguridad pues tienen que seguir también esa línea, ¿no? No hay tanto un enfoque on-premise de puesto de trabajo centrado en que yo tengo los datos y yo los protejo, sino que la información está en la nube, la protejo desde la nube y es un servicio que estoy dando con un proveedor concreto, ¿no? Por eso nosotros desde Symantec, pues con una visión integrada de todas estas soluciones, alineándonos mucho con Gartner, con ese framework de SASE y con la enfoque de Forrester de Zero Trust, es donde estamos poniendo el foco, ¿no? Una visión global de toda la seguridad que tenga en cuenta pues, de dónde está la información, de quién es el usuario. Hablaremos supongo de esquema nacional de seguridad que introduce aspectos importantes como doble factor de autenticación, porque hay que tener la certeza de quién es la persona que va a consumir ese servicio. Y esa es un poco la línea que vemos, ¿no? Esa transformación hacia unos servicios en la nube que nos permite proteger de forma integral toda la información que estamos dando y todos los servicios que estamos dando a los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Josep. Bueno, y quería cerrar esta ronda un poco de reflexiones más globales de cada uno de vosotros, lógicamente con Alberto Pérez, Major Account Executive de Akamai. Alberto, mil gracias por estar con nosotros. Y bueno, tus compañeros han ido hablando de eso, de transición, de concienciación real, de nuevas estructuras como la nube y lo que genera, los nuevos retos que plantea. ¿Cómo lo veis desde Akamai? Bueno, muchas gracias primero por compartir este ratito que yo creo que siempre es constructivo. Bueno, nosotros un poco en línea de lo que decían mis compañeros, sí vemos que bueno, se va avanzando en todo este proceso de transformación digital. Creo que hay que ser un poco más agresivo en ese sentido, decir que hay que seguir avanzando en toda esta línea, ¿no? No nos podemos quedar ahí. Hay muchas cosas por hacer. Las administraciones públicas están en pleno proceso de transformación digital. Hablaba José Andrés Jiménez en la introducción del barómetro de la problemática de los servicios cloud, que han hecho referencia también mis compañeros. Bueno, sí, es una problemática que hay que intentar solucionar, que creo que se va avanzando en ello, pero al fin y al cabo dan servicios a los ciudadanos y esos servicios tienen que ver con entornos que tienen que estar públicos y esos entornos públicos al final se acceden a través de Internet y hay que protegerlos, ¿no? Los ataques que estamos viendo hoy en día no son locales ni mucho menos, son distribuidos por todo el mundo y hay que tener las medidas oportunas para combatir, ¿no? Todos esos ataques de denegación de servicio o ataques contra las aplicaciones, incluso medidas de Zero Trust para los propios usuarios de las administraciones públicas, para el control de su navegación, factores de autenticación, en fin. Todo un ecosistema de soluciones que tiene que ir muy ligado a la protección de servicios que poco a poco van a ir migrando a un cloud. Al final,
bueno, los entornos on-premise dejarán de existir, irán todos a un entorno híbrido, y ahí es donde creo que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nosotros sí somos una compañía que se dedica fundamentalmente a proteger todo aquello que está publicado en Internet. Bueno, tenemos una visión brutal del tráfico que pasa a nivel mundial, y ahí es donde creo que podemos ayudarnos. Ya estamos colaborando con compañías de la administración pública en general, pero bueno, hay un camino largo por hacer. Creo que vamos en la buena línea. Hace poco en las jornadas del CCNCER, bueno, pues se veía, ¿no?, tanto el trabajo que están haciendo los compañeros y tanto las nuevas normativas que van haciendo de seguridad, como vamos avanzando en esa línea, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos experiencias tanto en administraciones públicas como en entornos privados que podemos compartir y que podemos ayudar a todos los compañeros de la administración pública a avanzar en ese sentido, y por ahí tienen que ir los tiros, no bajar la guardia, seguir avanzando e ir construyendo toda esa medida de soluciones de seguridad para entornos que van a cambiar, que están cambiando y van a cambiar en un futuro seguro, ¿no? Esa es un poco nuestra visión. Perfecto, pues hecha esta ronda un poco general de cada uno, como veis el estado de la ciberseguridad en las administraciones públicas, han ido surgiendo temas muy interesantes, nuevas tecnologías, nuevas necesidades, incluso aspectos propios, intrínsecos de los organismos públicos que también hacen necesario otro enfoque a lo mejor de la ciberseguridad. Si os parece, pasamos ya más a una especie de debate, ¿vale?, en el que podamos compartir más experiencias y reflexiones. Y precisamente, bueno, pues ya que te tengo en pantalla, voy a seguir contigo, con Alberto de Akamai. Decías, podemos ayudar a la administración pública a esa transición en la que tú, por ejemplo, pones como protagonista absoluto la nube, ¿no? Cómo puede estar cambiando, sobre todo por la adopción que está teniendo la administración pública poco a poco, ¿no?, del cloud computing. ¿Cómo sería entonces vuestra propuesta? Claro, ¿cuál es la propuesta de Akamai para ese entorno cambiante? Bueno, como te decía, ¿no?, al final nosotros, todos los que estamos aquí, somos ciudadanos, hacemos uso, ¿no?, de todos esos servicios, y para poder hacer esos servicios lo hacemos a través de Internet. Son servicios que tienen que estar publicados y que tienen que estar protegidos, ¿no? Nosotros contamos con una red, la red más grande distribuida a nivel mundial, para proteger todos esos entornos, ¿no?, y tener a esos atacantes lo más lejos posible de las infraestructuras que tiene la administración pública, ¿no? Ahí tenemos una red brutal. Por nuestra red pasa más o menos el 30% del tráfico a nivel mundial, que no sea tráfico pornográfico ni juego online, ni juego de apuestas online, que no trabajamos con esos sectores. Tenemos una brutal de lo que está pasando en el mundo, y tenemos mecanismos de inteligencia artificial suficientemente potentes como para proteger en ese sentido, ¿no? Eso por la parte de todos los servicios que vayamos publicando. En soluciones ya más concretas digamos, enterprise, ¿no?, de Zero Trust, donde sí podemos proteger de una manera más eficiente todas las conexiones de esos accesos remotos de los usuarios a sus aplicaciones, o ese control de la navegación, multifactor de autenticación que también tenemos, y bueno, y medidas proactivas, ¿no?, para evitar ataques como ransomware o toda esto sea lo menor posible, basados en soluciones, por supuesto, de microsegmentación, que se está empezando a escuchar ahora, pero se va a oír, estoy convencido, mucho más a lo largo de los años, porque al final se trata de tener una red lo suficientemente segmentada y estanca para no permitir conexiones que no deberían de existir, y en el caso de tener algún problema que solo te afecte, ¿no?, a un punto en concreto. Muy Además de todo esto, bueno, pues claro, nosotros tenemos, y de hecho ya lo estamos haciendo, mecanismos de emergencia y de seguridad para luchar contra ataques que se den en ese día, ¿no? Tenemos protocolos para montar soluciones instantáneamente. En cuanto nos llamen, nos ponemos a trabajar y empezamos a solucionar, ¿no?, digamos, todos esos problemas y ataques que están teniendo las administraciones públicas. Ya te digo, tiene que ver mucho con la publicación de esos servicios en Internet, tiene que ver mucho con lo distribuidos que ataques a día de hoy, y nuestro objetivo es mantener a todos estos malos actores, ¿no?, lo más lejos posible de las infraestructuras de las administraciones públicas, que al final es lo más crítico, ¿no? Total, que todo lo que podamos parar
más lejos, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, y también acercar esa experiencia de usuario a nosotros, que somos los consumidores de todos esos servicios. Gracias, Alberto. Muy interesante. En línea con esto que estabas diciendo, Miguel, ¿qué ciberataques son los más frecuentes en las administraciones públicas? Estamos viendo que el robo de identidades o los de extorsión tipo ransomware, pero ¿a cuáles deberían prestar más atención los organismos públicos? Bien, primero, para poder responder bien a la pregunta, tenemos que entender qué tipos de atacantes hay, más que ataques, ¿vale? Clasificamos los atacantes en tres, básicamente, en función de su motivación. Entonces tenemos los activistas, que son como el activista de toda la vida. Lo único que hace es que tiene un ideal y lo que hace es ataques que ayuden a dar relevancia a ese ideal que ellos tienen. Luego tenemos los e-crime, los de crimen electrónico, que su motivación es puramente económica, y luego tenemos los de Estado-Nación, que tienen el país que los patrocina, el Estado-Nación que los patrocina, tiene una serie de objetivos bien definidos y claros, bien sea en obtención de inteligencia, bien sea para mantenimiento de régimen, cualquier tipo de plan bien definido, y lo que hacen son acciones que les ayudan a esa consecución de los planes. Entonces, ¿qué vemos en las administraciones públicas más frecuentemente? Tanto los ataques de cibercrimen, es decir, con una motivación económica, como los ataques de Estado-Nación para obtención básicamente de información, o generalmente es para eso, aunque también se ven ataques disruptivos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ataques de identidad, ataques de ransomware, tenemos que pensar que están intrínsecamente ligados. ¿Por qué? Porque el mundo del cibercrimen está totalmente segmentado, estructurado y profesionalizado. Esto quiere decir que tienes unos grupos que se denominan Access Broker, que su única función es obtener la password y el usuario, es decir, el inicio de sesión que les permita entrar dentro del sistema. Ellos no lo van a utilizar, solamente se dedican a robar esos accesos iniciales, que luego van a vender a grupos de cibercrimen o a grupos de Estado-Nación para que ellos continúen el ataque. ¿Por qué se produce esto? Pues muy sencillo. Como todos sabemos, hay una kill chain, una cadena de ataque. Si nosotros ya disponemos de una credencial válida, estamos saltando más de la mitad de esa cadena de ataque que habitualmente realiza un atacante. Por lo tanto, los ataques de cibercrimen focalizados en ransomware que han utilizado identidad previamente robada son los que más se observan hoy en día, sin duda, ¿vale? Sin duda. Adicionalmente, todos aquellos ataques patrocinados por un Estado-Nación suelen ser más silenciosos, no suele saberse, ya que generalmente no crean una disrupción como en el caso del ransomware, sino que simplemente se llevan información, como digo, pues para luego utilizarla hoy, mañana o pasado, en función de que lo que quieran es llevarse información para utilizarla en el desarrollo de su programa médico, de su programa aeroespacial, de su programa armamentístico, en función de eso, o información que utilizaré el día de mañana para publicarla e influir en elecciones o influir en cambio de opinión de toda la población, que es algo que también vemos habitualmente. Entonces, como digo, lo que más se ve a día de hoy, o es más notorio, o el gran público conoce, son los ataques de los grupos de e-crime con motivación económica, utilizando ransomware, robo de datos para realizar lo que llamamos extorsión de datos, es decir, no me quieres pagar porque tienes copias de seguridad, pues me he llevado todo esto y lo voy a publicar. Con el consiguiente problema reputacional, entre otros, ¿no? O de normativa o de legislación de protección de datos. Muchísimas gracias, Miguel. Y en ese escenario de este tipo de ataques, Juan Manuel Granda, ¿cuál sería entonces la mejor estrategia que, en vuestra opinión, debería tener la administración pública? No sé si difiere mucho de la que debería tener una empresa privada, pero al final, ¿es casi más importante prevención que defenderse? ¿Cómo lo vemos? Porque hablabas antes de un enfoque, por ejemplo, transversal. Pero ¿cómo sería un poco tu idea de cómo debería enfrentarse la administración pública? Ajá. Efectivamente, mira, yo coincido con la visión que se está dando, o sea, que aporta un poco debate o poca conflicto con los compañeros, pero sí es verdad que, mira, yo en tu mención hacia si se da un poco esa situación también respecto al entorno privado, pues te diría que depende de lo que miremos, ¿no? La parte
de la actitud que debe tomar, por dónde cuáles pueden ser las superficies, vectores de ataque y todas estas cosas, pues tienen enormes similitudes. La motivación es efectivamente lo que principalmente cambia en el caso de la administración pública, por lo que lo busca el atacante. Y por otro lado, la complejidad intrínseca de la administración pública, las características propias, ¿no? Es un poco lo que lo diferenciaría. Claro, entonces, ¿por qué digo esto? Porque desde el punto de vista, si quieres, tecnológico, técnico, concienciación, esa transversalidad de la que hablaba, o sea, ¿cuál debería ser la estrategia? Para mí se define en tres palabras, ¿no? Transversalidad, especialización y evolución. Transversalidad, un poco ya hemos hablado con ellos, pero también algo que no he mencionado antes, pues en la línea temporal. O sea, también otra de las cosas que caracterizaban los tiempos, ese parcelamiento y esa forma estática que también han mencionado los compañeros sobre poner medidas de seguridad, solían tener ciclos, digamos, de vida, de definición. Implanto determinada solución y más o menos la actualizo. Si es que la actualizo, que por cierto, eso también es un reto a veces para la administración pública, la obsolescencia y esto que se viene a llamar también la deuda técnica, ¿no? Bueno, el caso es que hoy en día tengo en mi proyecto y en mi evolución y en mi transformación digital, en toda la línea temporal, debo pensar en todo momento, desde el inicio hasta el final, en términos de seguridad también, no en términos de funcionalidad, técnica y tecnología que incorpore y después al final veré si es seguro. Eso es un error, eso debe cambiar. Entonces, también se nota que está cambiando, ¿no? Pero vuelve a formar parte de esa transición que decía al principio, ¿no? Entonces, esa transversalidad al final es invasiva. Por geografías, por modelos organizativos, por procedimientos, por técnicas, tecnologías, en el tiempo, etcétera, ¿no? Y en la gobernanza. Especialización. Bueno, para nosotros nos parece que es muy importante que cuando hablamos de seguridad pensemos en términos de seguridad, nos aislemos de factores que puedan intoxicar esa seguridad y que incluso centremos la provisión y la prestación de forma especializada 100% en seguridad. Es decir, va a aportar una visión muchas veces agnóstica respecto a otros condicionantes funcionales de la aplicación que se desee tener o de la preferencia por influencia de comunicaciones o de sistemas, de si quiero arquitecturas cloud o on-premises, ¿no? En mis instalaciones o híbridas, ¿no? Y cuando digamos que la selección del proveedor de la solución de los proveedores, integradores, proveedores de servicios y de fabricantes en esto, debe ir encaminada hacia, digamos, buscar 100% la especialización en seguridad y tener recursos propios técnicos altamente cualificados y especializados en seguridad. Porque eso también aporta un factor de refuerzo y de visión desde fuera, como decía, sin estar intoxicada por otros intereses u otras necesidades, sencillamente, ¿no? Entonces, decía transversalidad, especialización y evolución. Forma parte también de esa transición que decía antes. O sea, tampoco pensamos que se deban abandonar 100% las medidas tradicionales que se han venido tomando en los últimos años de segmentación, establecer privilegios mínimos, no sé, por supuesto, sistemas de gestión y monitorización, formar a técnicos y a usuarios, muy importante, tener planes también de recuperación, al final tener una estrategia combinada de defensa, de remediación y pensamos que, como me apuntabas, pues ir hacia esa evolución, hacia la prevención. ¿Y eso qué significa? Pues significa que estratégicamente tenemos que evolucionar nuestra postura en términos de seguridad, cómo enfocamos y cómo diseñamos e implementamos sistemas para mantener una postura de seguridad en todos los aspectos, como decía, tecnológicos, organizativos, procedimentales, etcétera, y desplegar, ya sí técnicamente, procedimientos, tecnologías, mecanismos de inteligencia, etcétera, que me aporten una capacidad de anticipación y de beneficiarme de la experiencia y el conocimiento que
exista en el sector ciber a nivel mundial me pueda ser relevante a mí sobre lo que me pueda estar amenazando, ¿no? Y no solo, digamos, reaccionar cuando detecto que me están atacando o cuando me vienen a atacar, porque como bien decía Miguel, creo recordar, pues muchas son silenciosas, entonces ni siquiera las noto. Entonces debo definitivamente incorporar técnicas muy diferentes y novedosas, ¿no? Y sin duda alguna, en esa línea pensamos que la prevención, para nosotros la prevención es una máxima. Definitivamente es, bueno, ya lo dice el refranero, mejor prevenir que remediar, ¿no? Pero es que de otra manera, para nosotros, esa postura de seguridad que tenemos es que cuando el mal está ya dentro, a efectos prácticos es demasiado tarde. Por supuesto, se seguirán haciendo lo que haga falta, pero es demasiado tarde, ¿no? Gracias, Juan. A propósito de la transversalidad que comentabas, hablábamos al principio de que las administraciones públicas manejan infinidad de datos de todo tipo. Josep, ¿qué tecnología o qué estrategia deberían incorporar las administraciones públicas en su política de protección de todos esos datos que manejan? Bueno, yo creo que aquí un punto diferencial importante que tenemos aquí gracias en España es el Esquema Nacional de Seguridad. Yo creo que alinearse ahí con el Esquema Nacional de Seguridad es importante, ¿no? Y ese enfoque empieza porque ese Esquema Nacional de Seguridad se alinea con las normativas también a nivel europeo, como la CIDE-CAPAC o las nuevas normativas que han habido de GDPR, ¿no? Y nos permite dar un framework que no solo sea para la gran administración, sino también para los pequeños ayuntamientos. Comentabas al principio que el 14% de la inversión ha sido también en ayuntamientos, ¿no? Pues es un framework que nos permite ayudar a todos, ¿no? Pues yo, siguiendo en ese framework, pues habla de principio de proporcionalidad, ¿no? Primero tengo que clasificar la información y saber qué es importante, qué no es tan importante, qué es de nivel bajo, medio, alto, eso es lo principal, ¿no? Empezar a categorizar. Y a partir de allí, poner las medidas que sean adecuadas, ¿no? Ha salido en la conversación con Juan Manuel, también lo comentaba, ¿no? Al principio hay que prevenir, evidentemente, pero hay que pensar en todo el ciclo. Hay que prevenir, hay que detectar y hay que reaccionar, ¿vale? Entonces hay que contemplar todas las posibilidades de ese ciclo. Y evidentemente en la parte de prevención es donde podemos hacer más poco, pero al final siempre pueden pasar, ¿no? Entonces yo haría ese enfoque, ¿no? Al principio ver cuáles son los activos que tenemos a nivel de servicios, a nivel de datos. Pensamos que la administración maneja datos, pero también servicios importantes, ¿no? Un ataque que no habéis mencionado, pero que hubo hace tiempo, pues, a un hospital y tuvo que cancelar importantes intervenciones quirúrgicas. Hay temas de salud, temas muy importantes críticos que están detrás de la administración pública. Por lo tanto, ese enfoque es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarlo? Pues esa visión global, ¿no? Primero categorizar correctamente la información y los servicios y aplicar las medidas adecuadas, ¿no? Y ese enfoque global pues empezaría pues, en proporcionar en cada nivel esas medidas adecuadas. En cuanto comentábamos antes, a nivel de concienciación, a nivel de puesto de trabajo, es importante, las personas, las identidades es importante, y luego a nivel de nuestra visión de Symantec es que todo el ecosistema que está moviéndose, como comentaba al principio, hacia la nube, pues tener un enfoque pues, de cómo protegemos nuestras redes, cómo protegemos la información, y quizás son soluciones que teníamos ya en la casa, pero que tenemos que evolucionarlas, ¿no? Pues la protección de la red, de la navegación de los usuarios es importante. El correo es un vector importante de entrada de malware, por tanto tenemos también que protegerlo. La información, teníamos en la casa soluciones habituales de DLP, por ejemplo, pues que estaban enfocadas a puesto de trabajo o a la red. Ahora las tenemos que extender a la nube. Tenemos que tener esa visión global de hacia dónde va la información, ¿no? Si estamos moviendo información a la nube, pues tendremos que incorporar soluciones de CASB que permitan un control de acceso a esa información. Entonces, en función de la tipología de información del servicio y desde donde le estemos dando, pues darle la protección adecuada. Yo creo que la ventaja en este punto de la administración pública es apoyarse mucho en ese esquema nacional de seguridad, que nos va a dar ese framework de protección. Y luego también, hablabas al principio también, ¿no? El plan de transformación digital, el plan de transformación y resiliencia, que también va a dotar de fondos para poder acometer las medidas que tengamos que transformar en esa consecución de protección, ¿no? Entonces, a nivel
a nivel legislativo y a nivel también de proyectos se están habilitando a nivel de administración los mecanismos para poder cumplir o poder ayudar a esas administraciones públicas a cumplir ese objetivo. Más allá de la parte tecnológica, ¿no? Que para mí es muy importante, evidentemente como Symantec, pero la organización, procesos, es parte fundamental también de esa protección de la información. Comentaba al principio, hay frameworks como Zero Trust de Forrester, Gartner, que nos facilita nuestro servicio SASE. En Symantec estamos alineados para transformar, para ayudar a la administración pública a esa transformación digital y a poder mover esa información a las nuevas tecnologías, a la nube, y hacer que los servicios y los datos sean mejor protegidos y más resilientes. Gracias, Josep. Alberto, en línea con esto que estaba comentando Josep, y bueno, pues de todos los datos que se manejan en las administraciones públicas, lógicamente se plantean unos riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos en materia de ciberseguridad que afrontan los organismos públicos? Bueno, fundamentalmente, pues ataques de todo tipo, ataques de degradación de servicio, que al final lo que van a hacer es inhabilitar todos esos servicios, y quien van a ser afectados vamos a ser nosotros, ¿no? Que somos los ciudadanos. Es uno de los principales ataques que hay que acometer. Y luego, por supuesto, pues ataques de robo de información, de malware, de suplantación de identidad, que, bueno, pues tenemos mecanismos que lo pueden solucionar, ¿no? Hablaba nuestro compañero de la parte de Gartner. Nosotros ahí también tenemos suerte de que analistas como Gartner nos ven como un player número uno en soluciones de WAF, de protección de las aplicaciones. Forrester también nos ve como un actor brillante para soluciones Zero Trust, para evitar bueno, todo este tipo de ataques. Vuelvo a incidir un poco también en la parte de soluciones de microsegmentación, que son soluciones, digamos, preventivas, preparar a tu red para que esos ataques que se van a recibir sí o sí, ¿no? Porque los actores malos están y van a seguir intentando hacer su trabajo, y van a intentar seguir robando ese tipo de identidades, van a intentar conseguir esos datos que al final es con el que hacen negocio, ¿no? Al final lo van vendiendo a otra serie de actores que van intentando, pues, sacar beneficio, ¿no? De todo eso. Y estamos hablando de información sensible porque es toda la nuestra, ¿no? Nuestra información, nuestras cuentas bancarias, todo lo que utilizamos en administraciones públicas, que creo que debería de estar convenientemente protegido, ¿no? Todo esto va a evolucionar, van a ir a entornos cada vez más cambiantes y cada vez más híbridos y cada vez más expuestos a Internet, y ahí es donde, bueno, todos los que estamos aquí, pues nos tenemos que acercar a las administraciones públicas para ayudarles en esa transición digital, a proteger todo este tipo de información, ¿no? Es información sensible, es la nuestra. Todos los que estamos aquí tenemos información en sistemas de administración pública, y ninguno queremos, ¿no? Que roben esa información y que se comercialice con ella, ¿no? Un poco, bueno, en ese sentido, bueno, creo que todos tenemos unas soluciones brillantes dentro del mundo de seguridad, muchas complementarias, y hay que intentar hacer ese puzzle, ¿no? Y ya te digo, estar muy cerquita tanto de la educación pública como de partners, ¿no? Integradores, que al final también se van a encargar de poner en marcha todo este ecosistema de soluciones para ayudar a proteger esa sensibilidad de datos, y para también ayudar a que no se caigan esos servicios y que de repente pues no puedas hacer la declaración de la renta, o no puedas comprar un tren, o sea, unos billetes para un tren, y este tipo de cosas que nos afecta a nosotros como ciudadanos directamente, desde luego. Pues a mí, si me lo permitís, porque estamos hablando de que nos afecta a todos, y yo quiero dar voz también porque la gente que nos está viendo nos está haciendo preguntas. Entonces no me gustaría que nos quedásemos sin tiempo y no responderles. Entonces, bueno, hay una pregunta directamente para Carlos, que te voy a hacer ahora mismo, Carlos, y luego una que creo que podéis contestar todos. A ver cuál es vuestra reflexión. Nos escribe Patricia Salazar y nos dice: gracias por las intervenciones y puntos de vista muy interesantes. Mi pregunta para Carlos Canitrot: has compartido cómo se ha repartido el tanto por ciento de proyectos dentro de la administración pública. AGE el 75%, autonomías 11% y entidades locales un 14%. La pregunta de Patricia es: ¿cómo crees que podría evolucionar esa distribución en los próximos años? Carlos. Gracias, Patricia. Pues vamos a ver, es cierto, como comentaba antes, que aunque AGE tiene un potencial enorme,
ha habido un contrato muy importante de casi 40 millones de euros que, bueno, pues que de la SGAT, que ha posicionado a AGE con ese 75%, ¿no? Debería estar siempre AGE, bueno, pues por la criticidad de los datos que maneja, por el volumen de los organismos que en cuanto a presupuesto, ¿no?, que tienen, debería estar en primera posición. Pero es cierto que quizá no con esa diferencia con respecto a las comunidades autónomas o al entorno autonómico y al entorno local. Yo creo que el entorno local sí que va a tener un protagonismo importante. Los ayuntamientos, estamos hablando de más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, que lógicamente tienen que invertir para, bueno, pues para proteger todos los datos que manejan de sus ciudadanos. Y debería subir, se debería incrementar, ya no en porcentaje, pero sí que en valor absoluto las inversiones que están haciendo. Y luego, lógicamente, también el entorno autonómico pues también maneja o trata datos de los ciudadanos que son importantes y que también debe proteger, y se debe invertir más deben invertir más en esa línea. Yo creo, esto es lógicamente es una intuición, no tengo datos de futuro, pero yo creo que debería estar en torno a lo mejor a un 40% las inversiones de la Administración Central, en torno a un 35 el entorno autonómico, y en torno a un 25-30 también el entorno local. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por responder a Patricia. Y bueno, esta siguiente pregunta también nos la hace llegar ella, Patricia Salazar, y creo, como os decía, que es muy interesante que contestaréis todos, porque ella lo que nos pregunta es precisamente si creéis y si estáis viendo ya que los fondos europeos están impactando de una forma positiva en que se incremente esa inversión en ciberseguridad por parte de las administraciones públicas. No sé si, Carlos, quieres empezar tú mismo diciendo cómo crees que están impactando los fondos, y luego cada uno de vosotros, quien se sienta libre, quien quiera, para dar su opinión. Carlos. Vale, bueno, pues yo creo que, hombre, vamos a ver, está claro que los fondos europeos están impactando, y lo tenemos que ver en el volumen de inversiones que estamos teniendo, ¿no?, que están teniendo los organismos públicos. Que se esté invirtiendo todo lo que viene, bueno, pues sí, yo creo que es la pregunta o la respuesta que nos gustaría tener a todos, ¿no? Pero sí que es cierto que una parte importante de las inversiones que se están produciendo tienen su porqué en la llegada de los fondos europeos. No sé, me lanzo yo. Juan Manuel, ¿estáis notando que se está potenciando, o sea, que hay más inversión por parte de esos fondos europeos en lo que sería el capítulo de ciberseguridad? ¿Crees que se están aprovechando como debieran? No te voy a meter en ningún berenjenal, pero Juan Manuel, dime un poco si crees que No, está... no lo es. No, definitivamente sí, o sea, se está notando. Yo destacaría, habrá muchas partes, pero yo destacaría claramente dos. Una por una parte en dos aspectos, digamos. En el Plan Nacional de Transformación y Resiliencia, ahí hay partidas, vamos, hay líneas estratégicas específicamente definidas en torno a ciberseguridad, tanto para la propia administración pública como para facilitar que la administración pública facilite, digamos, que el entorno fuera de su ámbito, el entorno privado también incorpore. Josep comentaba el tema del ENS también. En el ENS también se exige que los proveedores de la administración pública cumplan determinadas, o sea, que se está contemplando todo ello, y qué duda cabe que el dinero al final es el aceite que hace mover el motor, o bueno, o se quiera ver, o puede ser la gasolina, pero tienes que tener un motor y tienes que tener tú un engranaje, ¿no? Entonces, y ahí entro un poco a decir, ¿está siendo eficiente ese? Soluciona, bueno, pues eso es un poco harina de otro costal, ¿no? En el sentido de que volvemos a tener una situación de esa transición en la que debo transicionar hacia soluciones sofisticadas que me incorporen esto que hemos hablado hoy de inteligencia de amenazas, que pueda convivir entre lo que tengo hoy en día en mis instalaciones o híbrido hacia la nube. Y esto, ¿cómo lo manejo también en términos de capítulo 2, capítulo 6, o sea, de gastos o de inversiones en el marco de contratación? Entonces, al final, porque, claro, si quiero contratar servicios también de personas especializadas que son carentes en la administración, entonces
llega, digamos, al final, yo resumiría que definitivamente sí, se está notando. Por cierto, en administraciones locales que comentaba Carlos, pues se ven muchas iniciativas en torno a SOCs y el CCN CERT está empujando mucho la iniciativa de que tanto en comunidades autónomas como en locales se cree la red nacional de SOCs y todos esos SOCs colaboren y contribuyan para formar una red de SOCs que sea más potente y más capaz, una unidad de pequeños que luche contra el mal grande, ¿no? que nos amenaza, ¿no? Y eso requiere dineros y los ayuntamientos lo están a través de los fondos REACT, EU y tal, los están aplicando, los están empleando. Pero bueno, sigue habiendo, creo que poniéndolo en clave positiva nos debemos ser conscientes de que hay espacio para la mejora y nos debemos exigir todos, los ciudadanos y la administración, que seamos capaces de esa capacidad en potencia que dan esos dineros, sin duda alguna, y que ya va pasando a de facto, pues realmente se desarrolle en esas iniciativas que nos hagan más potentes contra las amenazas. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo, sinceramente, nos estamos quedando sin tiempo. Es lo que suele pasar cuando la conversación es así de interesante y surgen temas tan novedosos y tantas ideas. No sé si alguien quiere contestar a Patricia en el tema de cómo están impactando esos fondos, o si queréis hacer alguna reflexión final. Hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado de esa transición, estamos hablando de evolución, de un enfoque nuevo. Ya no existe o no se puede seguir entendiendo la ciberseguridad como se entendía antes en entornos on-premise, la irrupción de la nube, pero también hemos hablado de temas tan importantes como el nivel organizativo, la normativa, el esquema nacional de seguridad, la formación. No sé, alguien, si os parece, pero tendría que ser, de verdad, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Un par de frases de colofón. ¿Qué os gustaría decir para cerrar a la respuesta de cuál es el estado de la ciberseguridad en las administraciones públicas y hacia dónde creéis que va a ir ese estado? Si va a mejorar y por dónde. Miguel, ¿empiezo contigo? Sí, me gustaría añadir para la pregunta de Patricia. Sí. Hay fondos, se están notando, pero tenemos que pensar una estrategia a largo plazo. Hoy hay dinero, estos sistemas tienen un coste, pero muchos organismos públicos piensan, ¿va a ser sostenible en el tiempo? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿No? Entonces, por favor, centrémonos en que hoy hay dinero, pero que de quien dependa, pues que se encargue de que esto sea sostenible en el tiempo. De nada me sirve tener dinero hoy y mañana no poder mantener un servicio, no poder mantener un producto que tiene un coste de suscripción que va a estar ahí presente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sería fundamental pensar a largo plazo, ¿vale? Me parece perfecto, porque además respondes también un poco a lo que yo os decía como última reflexión, ¿no? Que al final también en ciberseguridad, pues pensar a largo plazo no solo en las inversiones, sino en todo lo que viene. Josep. Bueno, yo seguiría con la idea. Llevo muchos años en el tema de seguridad y siempre estaba clamándose porque la seguridad fuera un punto importante de todas las empresas y también de la administración pública. Y yo creo que estamos en esa línea importante de que la parte de la transformación digital en la que están envueltas también la administración pública, un actor principal es la ciberseguridad. Es algo que es inherente a ello. Entonces, ese alineamiento para mí es el punto más beneficioso. Estamos en la línea correcta. Evidentemente es un proceso. Nunca voy a decir, pues ya está, ya estoy seguro. Hago esto y esto, es una receta mágica que me va a dar que todo esté seguro. No es un proceso en el que tengo que estar continuamente en mejora continua, detectando posibles puntos de mejora y ciclo de plan to act para estar continuamente mejorando y continuando protegiendo los sistemas. Entonces, es una lucha continua y en eso estamos para ayudar a todas las personas de la gestión pública, por supuesto. Perfecto. Alberto. Bueno, es cierto que lo de los fondos se va notando. Yo sí ahí pediría también que fueran un poco más flexibles, ¿no? Si nos encontramos con ciertos fondos finalistas que solo se pueden dedicar a cierto tipo de inversiones y si no es difícil justificar que la administración pública utilicen esos fondos para servicios, en fin, todo esto se puede mejorar.
creo que vamos en la línea correcta. Sí pediría un poco esa flexibilidad, ¿no? de poder utilizar esos fondos para un ámbito más grande, porque sí es cierto que en alguna ocasión sí nos hemos encontrado con algún tipo de limitación, ¿no? de uso de esos fondos, que esa limitación al final hace que no puedas avanzar en la línea de nuevas tecnologías y de transición digital de la que hemos estado comentando, ¿no? en todo este tiempo. Pues nos hemos pasado creo que solo 5 minutos, o sea que esto ya sí que es un logro. Y yo pues nada, agradeceros nuevamente a todos el habernos acompañado, también a las personas que se han conectado, y me quedo con muchísimas ideas gracias a vosotros y muchísimas reflexiones, pero al final creo que lo que todos habéis coincidido es que por fin la ciberseguridad empieza a tener esa concienciación, ese interés real detrás por parte de los organismos públicos. Vemos que cada vez se incrementa la inversión de estos en intentar securizarnos, porque al final los datos que manejan y los servicios que nos prestan los organismos públicos son todos nosotros y nos afecta a todos nosotros. Así que creo que vamos en el buen camino, aunque haya todavía bastante por recorrer. De nuevo, millones de gracias y nada, nos esperamos, espero que nos veamos pronto en otro de estos webinars, estos encuentros. Gracias por vuestra participación y colaboración y a todos los que se han conectado. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias, Mar. Gracias.